Muy buenas noches, amigos, como cada semana. Me da mucho gusto saludarles. Estamos reanudando otra vez, después de toda la rebambaramba de las elecciones, en fin, retomamos otra vez tras la historia. Pero hoy quise invitar a un excelente amigo, a un hermano, una persona que aprecio mucho, un hombre probo, un hombre con una preparación, con un conocimiento de la historia universal, para que nos retroalimente de toda esta información tan interesante y que debemos conocer y debemos de saber. Porque la historia se va escribiendo según las acciones, según las acciones importantes que han pasado en la vida. Hoy, pues como les dije anteriormente, invité a un gran historiador, a un escritor, que pues como un hermano, Fran Fernández Estrada. Aquí lo tenemos. Muy buenas noches. Muy buenas noches, querido Fran. Y decirte que el amor que me profesas es recíproco. Sí, cómo no. También te quiero, y no solamente a ti, al resto de tu familia. Lo sabemos. Somos realmente como hermanos, sinceramente. Sí. Y me apoyo mucho en ella y en el resto de los hermanos. Gracias, Fran. Pues mira, Fran, cuéntanos un poquito aquí al público que nos escucha. Ayer diste una magna conferencia por el centenario del asesinato de la familia Romanov. La familia Romanov, todos sabemos, en Rusia, pues fue una época de oro, fue una época esplendorosa, que bueno, pues no sabemos, bueno, la historia dice y escribe que fue un sufrimiento del pueblo ruso, por toda esa esplendor y exageración que manejaban el oro, pues en fin, las piedras preciosas y más, ¿no? Pero bueno, y la diste además en un hermoso marco que fue en la casa de Montejo, que es un orgullo para los yucatecos, para los meridanos, tener ese edificio, que hoy está allá Citibanamex y que allá también se encuentra su fundación, ¿verdad? Y ahora se llama la Casa de la Cultura Citibanamex y ellos son los que te invitaron, ¿no? Positivo. Muy bien. A ver, platícanos entonces un poquito sobre el esplendor de los Romanov y cómo van pasando. Por el tiempo tú sabes que es muy corto, sí. 30 minutos, bueno. Pero bueno, platícanos. Bueno, pues en definitiva, muchas gracias. Habla un poquito fuerte. Muchas gracias acá por recibirnos. También agradecer por este medio a la Casa Citibanamex, que ayer me abrió sus puertas. Ayer tuve una magna conferencia, porque ayer se celebró, como has dicho, el centenario del asesinato de la familia Romanov. Es necesario decir que cuando decimos el asesinato de la familia Romanov estamos hablando del zar, de su esposa la zarina y de sus 5 hijos, 4 mujeres y el último que era el niño y que estaba en principio destinado a ser el siguiente zar de Rusia. Efectivamente, dentro de un marco de un esplendor inimaginable, Rusia en aquella época y todavía hoy en día, pero a pesar de que ha perdido mucho territorio, ocupaba la 6ª parte del terreno del globo terráqueo y en aquella época tenía una cantidad de 130 millones de habitantes, de los cuales el 80% eran campesinos que vivían, cierto, en una gran miseria. Había toda una serie de pequeños latifundistas, campesinos que habían logrado abrirse un camino de prosperidad, pero hay que decir que era la estricta minoría. Pero no nos debe asombrar. Si hacemos un recapitulativo con los otros grandes países de esa época, la situación del pueblo bajo no era muy diferente. En Rusia, cierto, estaba la cosa muy marcada, pero si vamos a Francia, Inglaterra, a los propios Estados Unidos, que estaba en España, que acababa de perder las últimas de sus colonias, el pueblo vivía en esas condiciones. El bienestar del pueblo se vino a ir adquiriendo poco a poco en el transcurso del siglo XX. Así es. Sí, yo recuerdo... ahorita que estás nombrando esto, yo estuve en el 2002 en Rusia y tomamos los trenes, que cada estación
de ese tren subterráneo es un palacio. Positivo. Hermosas lámparas, unas magníficas pinturas, pero sí veíamos a la gente ya de edad, a la gente grande, con una cara de sufrimiento. Sí. Bueno, hay que decir que la transición entre comunismo y capitalismo en Rusia fue traumático, pero cuando digo traumático lo subrayo. Tengo unos amigos rusos que dicen una expresión que yo se las copio: se cayeron de la vida. Sí, porque de veras que se vieron en una situación económica precaria, es poco decir. Sí. Y efectivamente las personas mayores que ya estaban acostumbrados, les gustara o no, a un tipo de vida con el comunismo, pues forzosamente un cambio drástico para ellos fue. Así es. Y sobre todo que se vieron en una situación, sobre todo los que ya estaban retirados, que recibían un retiro, una pensión, se vieron con un retiro absolutamente bajo, que no les alcanzaba prácticamente ni para comer. Ni para comer. Y eso fue una situación que se dio no solamente en Rusia fue particularmente violento, pero esa situación se dio en mayor o menor medida en el resto de los países que formaban el conjunto de los países soviéticos, comunistas del este de Europa de aquella época. Retomando lo del asesinato de los Romanov. Como bien decíamos, ellos vivían en una opulencia exagerada, tremenda, sí, impresionante. ¿Y en qué momento, nos llaman, bueno, nos quedan 2 minutos, en qué momento los Romanov se dan cuenta de que empieza a entrar pues lo que le llamaban los bolcheviques, que supuestamente nos vas a explicar ahorita, y en qué año fue que empieza e inicia esta revolución? Primero decirte que los últimos zares no vivieron, sí, dentro del marco que ya existía, porque tampoco iban a construirse unas chocitas para construir. Claro, claro. Pero ellos no vivieron la gran opulencia de los anteriores. Ellos vivían como si fueran buenos burgueses, evidentemente en un marco que ellos no construyeron, ella estaba allá y les tocaba vivir, eran sus casas. Pero eran gente bastante modesta. Si los comparamos con los precedentes. Pero bueno, nos vamos a unos anuncios de los patrocinadores y no te vayas, regresamos en unos segundos. City Spa es un spa médico en Mérida que se dedica a todos los procedimientos cosméticos estéticos desde el punto de vista cosmiatra y médico. Visítelos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al teléfono 291-7738. Ya estamos otra vez aquí, Frank. Entonces, ellos vivían de una manera, digámoslo, entre comillas, más modestamente, tal vez siendo un poco más humanos, ¿verdad?, con su gente. No creo que la cosa se viera desde el punto de vista humano. Yo diría que ellos vivían de una forma alejada del pueblo, distante del pueblo, sin enterarse, como aquel que dice. Yo creo que esta familia estuvo marcada por una desgracia mayor, y que fue de los 5 hijos que tuvieron, 4 fueron mujeres, las mayores, y el menor fue el Zarevich, el princesito heredero, fue un niño que vino marcado por una enfermedad que le venía ya por la reina Victoria de Inglaterra. La reina Victoria tuvo 9 hijos, a todos los situó en alguna corte europea, y ella transmitió una enfermedad horrible que todavía al día de hoy no tiene cura, que es la hemofilia. Hemofilia, las mujeres son portadoras, pero no lo sufren. Ellas se lo transmiten a sus hijos varones, y en el caso de este pequeñito, a los pocos meses de nacido se dieron cuenta que el niño tenía esta enfermedad horrible, que en aquella época de hecho morían jóvenes. Hoy han pasado 100 años más y la hemofilia, si bien no tiene cura hasta el día de hoy, sí se puede convivir con la enfermedad y viven viejos. Bien, bueno, y entonces relátanos, a ver, cómo inicia esta destrucción de este imperio.
La destrucción venía desde hace rato. En definitiva, aquello era insostenible. Para comenzar, Rusia es, en aquella época todavía más, inmensamente rico. La sexta parte de la tierra, del globo terráqueo, era Rusia. Para ir de una punta a la otra se necesitaban semanas, a pesar de que durante el reinado de este zar Nicolás II se hizo el tren transsiberiano que unía la capital, que era San Petersburgo. Sí. Después, cuando llegaron los comunistas, por cuestiones de seguridad y para que no hubiera un acceso por mar, como era el caso de San Petersburgo, llevaron la capital a Rusia, que muchos años antes había sido capital de Rusia. La llevaron a Moscú nuevamente y pues salía desde San Petersburgo hasta el Océano Pacífico. Estamos hablando de 12 usos horarios, lo que es una inmensidad. Tremendo, tremendo. Es un país inmensamente vasto, a pesar de que ya Rusia ha perdido muchísimas de sus antiguas posesiones. Sí, sigue ya todos se han la independizado. sexta parte del globo terráqueo. No, impresionante. Impresionante el poderío que tenían. Y entonces, ¿cómo pues, no iba a estar? Es cuando entra... Ellos vivían de una forma relativamente modesta. Claro, quisiera yo vivir también como ellos, pero para nada vivieron en la opulencia que vivieron sus antecesores. Los dos eran personas muy creyentes, fervientemente creyentes, en particular la zarina. Estuvieron entonces mancillados por esta enfermedad del niño, que pobrecito sufría atrozmente, como sufren todos los hemofílicos, y pues eso condicionó también un poco que los más allegados, que estaban acostumbrados al fasto de las fiestas, a estar siempre en palacio, ellos no se presentaban justo lo necesario cuando las obligaciones eran imperiosas, pero ellos vivían una vida de buenos burgueses encerrados en su palacio, en la felicidad de la familia. ¿Quiénes inician este movimiento en contra de los zares? Bueno, les llaman bolcheviques, comunistas, pero... Yo creo que la semillita de todo esto comenzó en el año 1906. Hubo, por cuestiones territoriales, hubo una guerra entre Rusia y Japón en el año 1906. Y cuando hay una guerra en un país, todo se va abajo porque la economía se ve afectada. Sí, claro. Y hubo una gran hambruna y fueron miles de personas a pedirle al zar, en buenos términos, no en forma de revolución ni exigencia ni nada, incluso venían cantando himnos religiosos, y pedirle al zar que les diera pan y libertad. Y incluso se dice que sin el propio consentimiento del zar fueron severamente castigados. Esto se llama como el Domingo Sangriento, y fue en diciembre del año 1906, y esto evidentemente sembró la semilla de todo lo que desencadenó después la historia. Y desde luego había otro personaje ahí entre los zares, un personaje que no ha sido muy bien connotado, que ha sido Rasputín, ¿no? Sí, Rasputín viene de una palabra rusa que significa descarado, un cualquiera. El hombre era absolutamente mujeriego, siempre estaba borracho. Sí, sabemos, le hemos leído por cierto, la historia. como dicen los franceses, andaba a vela y a vapor, o sea, lo que se presentara, hombre o mujer. Había una preferencia por las mujeres, pero un hombre bonito, él no se resistía a eso. Y Rasputín sí fue un personaje muy fatídico para esta familia. Para la familia. Resulta ser que sí estaba allí por algo, porque el niño, el zarevich, sufría enormemente por su enfermedad. Hay que decir que cuando hay una hemofilia, o al menos antes, había problemas en las articulaciones, el niño sufría, y Rasputín estaba allí y lo sabía curar, incluso a distancia. Y para qué madre, zarina, emperatriz o no, no va primero la salud y el bienestar de su hijo. Por supuesto. Es algo, pues, natural que una madre, por una emperatriz que sea, en primer lugar, es madre. Es madre. Y veía sufrir a su hijito.
Sí, de allá se ha derivado muchas historias. Muchas. Muchas cuentos. Muchas de ellas mentiras. Y muchas mentiras, realidades, como todo lo que pasa y lo que lees en el pasado. Porque la historia se escribe igual por hombres y mujeres, actual, y lo escribe cada quien la historia, a su forma de verlo o a su forma de entender. La historia la escriben los vencedores. Así Nunca es. Verás la versión del perdedor. Claro, claro. Pero nos vamos a unos anuncios y regresamos en unos segundos. Regresamos, no se lo pierdan, ya en el momento de cómo pues asesinan a esta familia. Regresamos. City Spa es un spa médico en Mérida que se dedica a todos los procedimientos cosméticos estéticos desde el punto de vista cosmiatra y médico. Visítelos de lunes a viernes de 10 de la mañana a 7 de la noche y los sábados de 10 de la mañana a 2 de la tarde. Citas al teléfono 291-7738. Bueno, que estamos aquí otra vez, Frank, y nos gustaría que nos platicaras un poco sobre, inicia este movimiento en contra de ellos y lo encabeza Lenin. ¿Cómo está? A ver, cuéntanos un poquito sobre Lenin. La historia es muy larga. Lenin es un señor que en definitiva fue el que tomó el partido bolchevique, que en ruso significa partido de las mayorías, cuando era una total minoría. Él pudo imponerse porque estaban dando la Primera Guerra Mundial. Los soldados rusos en el frente estaban muriendo como moscas. Y él le dijo... Estamos hablando del centenario 1900... Sí, estoy hablando de la Primera Guerra Mundial, la que comenzó en 1914, que aquí estaban dando la Revolución Mexicana. Así es. Y resulta que Lenin llegó diciéndole, yo voy a querer la paz, y las pobres gentes se estaban haciendo masacrar en el campo de batalla contra los alemanes en esas condiciones. ¿Quién no va a querer la paz? Viene el diablo y te la propone y la aceptas. Así es. Entonces, ese es el problema que podemos estar viviendo en algunos países de América. Sí. Pero bueno, continúa. Y entonces, pues, estos señores los mandaron lejos a una ciudad de Siberia con la idea de que la revolución no acabara con ellos. Los tuvieron que sacar de esa ciudad, los mandaron a otra ciudad, y los Urales, ya más cerca de Moscú y de San Petersburgo. Y resulta ser que ya también llegaron los cantos de sirena de los bolcheviques, de la gente de Lenin, y tuvieron que, se acercaban a liberarlo, y los despertaron una madrugada, la de anoche, y entonces le dijeron, señores, vístanse que los tenemos que cambiar de lugar. Así los engañaron. Los tenemos que cambiar de lugar, vamos al sótano porque les tenemos que fotografiar para dar una prueba de vida, una fe de vida de que ustedes están vivos. Llegan a una habitación pequeña. Pero allá mismo en Moscú. No, esto fue en la ciudad de Ekaterimburgo. Los llevan, los llevan. Y entonces allí los dicen, al sótano vamos para fotografiarlo. Y cuando estaban todos ya dispuestos, el zar, la zarina, sus 4 hijas mujeres, el pequeño principito, 3 domésticos y el doctor de la familia, porque evidentemente en esas circunstancias el niño necesitaba una asistencia constante. Entonces le dijeron, los vamos a fotografiar, y cuando ya todos estaban situados, le dijeron, bueno, pues por alta traición los vamos a fusilar. El zar tuvo tiempo de decir, ¿qué? Todos. Y los mataron. Lo anecdótico de esta situación es que las 4 princesas, era la época en que las mujeres usaban corsé para tener cinturitas de avispas, todas llevaban corsé y les tiraban tiros, y aquellas muchachas no morían, los tiros rebotaban. Después se dieron cuenta que dentro de los corsés
estaban llenos de brillantes. Dios mío. Para poder, evidentemente, si salían de toda esa aventura, garantizar su futuro. Ah, bueno, fíjate. Y después, a bayonetazos acabaron con ella. Fue muy cruel. Pero hay que decir que si bien hablamos de la fecha de anoche, del asesinato del zar, de la zarina y sus 5 hijos, 4 mujeres y el pequeñito, Alexei, no fueron los únicos de la familia Romanov que murieron. No fueron los únicos que murieron, no había que ser Romanov. De la familia Romanov murieron unas 30 personas fusilados. De toda la familia. De toda la familia. Pero esta revolución, en un periodo muy largo que podemos detener con la muerte de Stalin, cobró la vida de 30 millones de personas. Dios mío. 30 millones en esto de personas. Que tardó... Lo que estamos hablando, que es una enormidad, bueno, pues desde que comenzó en el año 1918, porque ahora la revolución fue en el 17, en noviembre del 17, y Stalin ya muere, ya bien comenzado los 50. Imagínate. Tuvieron tiempo de matar a 30 millones de personas. Qué bárbaro. Qué bárbaro, qué historias tienen estos países. Y aquella que decían que una de las zarinas vivía, una de se las había princesas, escapado, la más pequeña. Pero la más pequeña. Pues, quién sabe, ¿no? Y no, se descubrió, se determinó por análisis, y ahora la ciencia puede dar su palabra en todas estas cosas. Se descubrió que era una impostora porque encontraron los cadáveres de las 4 hijas mujeres y del pequeño, y por análisis de ADN se descubrió que efectivamente no era aquella que decía, era una impostora, era una campesina polaca. Fueron a buscar a los familiares descendientes de esta familia polaca, porque por lo demás la tenían localizada. Claro. Franziska Czeskowska se llamaba, y fueron a verlo, y por los análisis de ADN se descubrieron que efectivamente era aquella campesina polaca. Inclusive ella vivió en Nueva York. Ella vivió en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos. Ella vivió bajo el nombre de Anna Anderson. Anna Anderson. Sí, Sí, hicieron hasta películas, creo. Sí, cómo no, en los años 50 se hizo muy hermosa película, para nada respetuosa de la historia, pero era Jules Breiner y esta, la sueca hermosa. No me acuerdo de los nombres de los ya artistas, pero películas han hecho sobre esto, y qué bueno que nos platicas que verdaderamente ellos, pues ni uno sobrevivió a esto, ¿no? No, los que lograron sobrevivir eran los que estaban fuera de las capitales de Moscú y de San Petersburgo. Quiere decir que ya se terminó este asunto. De hecho, hay 2 pretendientes en este momento por el trono, porque evidentemente ahí empiezan las disputas de familia. Hay 2 pretendientes por el trono de Rusia. ¿De Rusia? Sí. Uno de ellos es muy amigo de mi ahijado Julián. Imagínate tú, pero ¿qué posibilidades pueden tener ellos? Pero para nada. Y teniendo allá al presidente Putin, menos, ¿verdad? Menos. Pues amigos, lamentablemente en televisión todo es muy rápido, Frank, y ha sido tan ameno, tan amena esta charla. Gracias a ti por recibirnos. No, hombre, esta charla que pudiéramos hacer muchísimas más. Ahora está muy en boga todo lo que existió, todo lo que Rusia acaba de terminar. Pues sí, por el fútbol y todo eso, pues todo está fresquecito en el ambiente. Ahora tendremos que empezar a prepararnos para Qatar, sí. que también tiene su historia. Pues te agradezco, querido Frank, todo tu cariño, y que vengas a poder darnos a toda la gente que hemos escuchado pues esta breve semblanza. Me imagino, dicen que ayer fue un éxito. Muchísimas gracias. Que se llenó allá precisamente. Quedó pequeño el local, quedó pequeño. Pues sí, me imagino. Hay que repetir esto porque vale la pena escuchar Ya tengo algo en mente. Sí, por favor. Quiero hablar sobre Napoleón, que dicho sea de paso, es un personaje que yo no amo. Así que para mí es un desafío doble, porque voy a tener que hablar y no... De alguien que no te cae bien. Eso es. Bueno, pues amigos, gracias, y como cada semana espero seguir saludándoles, poder entrar a sus hogares y a sus centros de trabajo con este programa Tras la Historia que Comunique Channel pues siempre nos ha apoyado hace varios años. Y te reitero, como cada semana, yo no tengo
compromiso absolutamente con nadie, mi único compromiso es contigo, ciudadano, que puedas conocer cómo se escribe la historia. Y tras la historia, sobre la historia de nuestro Mérida, de nuestro Yucatán. Muchas gracias y buenas noches. Gracias, querido Frank. Muchísimas gracias a ti, Muy Maricano. buenas noches.